¿Cuántos vienen cansados? ¿No? Cansados, no casados. Cansados. Yo pienso que es un privilegio tener una iglesia tan activa como la nuestra, en donde podemos escuchar estos temas que realmente son muy importantes. Y yo les aseguro que en esta noche ustedes no van a salir igual como entraron. Van a tener perspectiva diferente y objetivos que le van a permitir a usted mejorar en su vida. Ok, a mí me ha tocado en esta noche compartir sobre el tema del dinero, un tema muy importante. Yo diría que el dinero es una de las causas de conflicto mayores que tenemos en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional y matrimonial. Entonces, en ese sentido, vamos a orar para poder dejar en las manos del Señor este tiempo, tomando en cuenta de que el Señor ha permitido que podamos empezar con el Ministerio de Cultura Financiera en nuestra iglesia. Estamos afinando el plan 2019 para poder arrancar con una serie de cursos, charlas, talleres justamente enfocados sobre el tema del dinero, y obviamente si alguna persona está interesada en involucrarse un poco más y participar activamente en este ministerio, por favor, pueden contactarse conmigo. Vamos a orar. Bendito Señor, en esta noche queremos disponer nuestro corazón para escuchar tu voz. Tú sabes, Señor, nuestras necesidades, conflictos y problemas, y también sabemos, Señor, que tu palabra y tu Santo Espíritu está presto, Señor, para ayudarnos, para sacarnos adelante de cualquier dificultad o problema que tengamos. Te doy gracias por cada varón que en esta noche ha venido, Señor. Te pido para que tú seas, Señor, topando sus vidas, para que tú seas abriendo el entendimiento, pero sobre todo que ellos puedan poner en práctica, Señor, lo que tú nos quieres enseñar en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a empezar con la primera lámina. No sé si la tecnología nos ayuda. Están afinando algún detalle allá arriba. Mientras tanto, yo quisiera saber cuántas personas están casadas. Alcen la mano, por favor. Ok, es un buen grupo. La segunda pregunta: ¿cuántos han discutido por dinero con sus esposas? Alcen la mano. Amén. Yo creo que hoy mismo a lo mejor hubo alguna discusión sobre ese tema. En mi caso, ya llevamos 30 años de casados con mi amada esposa Paulina, y aún así tenemos algunos encontrones sobre el tema de finanzas y de dinero. Y obviamente es un tema, no le ponen todavía ahí, pero es un tema que causa el 70% de divorcios. Y eso realmente es muy penoso. Recién me encontré con un amigo pastor que le veía los tiempos y le digo: ¿y cómo va tu esposa, tu familia, tus hijos? Dice: no, hermano, me divorcié. Le digo: ¿y cómo así? ¿Por qué? Y me contó la historia, y era un tema netamente de dinero. Cosa que me dio mucha pena en mi corazón, porque es un pastor que Dios lo utiliza mucho, pero que tiene este conflicto. Y realmente yo quisiera que esta iglesia pueda derrotar la pobreza y la esclavitud financiera a través de los principios bíblicos que queremos nosotros enfocar. El tema de la discusión con nuestras esposas se agudiza más cuando nuestras esposas se encuentran en el periodo menstrual. En esos días delicados del mes, nuestra esposa se pone mucho más susceptible y estadísticamente se ha comprobado que gastan más. ¿Por qué razón? Cuando están muy susceptibles, ellas buscan esa satisfacción emocional, sentimental, y lo encuentran comprando cosas. Entonces ahí la primera recomendación, queridos esposos, es llenen el tanque emocional de sus esposas, sobre todo en esos días. Es mejor si lo pueden hacer todo el tiempo, pero en esos días pongan mucha atención a sus esposas, mímenle, denle cariño, denle detalles para que no sufra el dinero ni el presupuesto familiar. Muchas veces nosotros compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos, para impresionar a gente que ni conocemos ni nos cae bien. Ya pueden imaginarse por dónde viene obviamente el inconveniente. La relación con el dinero que nosotros tenemos es todo el tiempo, 24/7. Ya apareció la lámina. Veamos exacto. Nos encontramos
En el segundo punto, la relación con el dinero es permanente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nos levantamos de nuestra cama en una casa o un departamento arrendado o hipotecado, vamos a la cocina para ver si es que hay algo para desayunar, nos movilizamos a nuestro trabajo en auto propio o en transporte, llegamos al trabajo para tratar de obtener nuestros ingresos mensuales y así pasamos todo el día y todos los días con una relación muy estrecha con el dinero. Tanto es así que el Señor Jesucristo nos advierte de que el dinero puede sustituir a Dios. En Mateo 6:24 nos dice la palabra de Dios: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Pueden imaginarse a qué magnitud llega el tema del dinero? A competir con Dios en nuestras vidas diarias. ¿A quién le vamos a servir? ¿A Dios o a las riquezas? Si nosotros le servimos a las riquezas, vamos a estar en serios problemas, porque las riquezas es un amo tirano, es un amo que despiadado. Pero si nosotros dominamos a las riquezas, más bien el dinero se convierte en un esclavo y en un siervo muy útil para nosotros. En nosotros está ponerle como señor o como esclavo al dinero. Entonces, ok, la solución de estos problemas se encuentra primero en el corazón, luego en la mente y finalmente en el bolsillo. Es decir, la solución empieza aquí, en nuestro corazón, después viene para acá y finalmente se nota la solución aquí en nuestro bolsillo. A ver, repitan conmigo, por favor. La solución empieza aquí, por favor. La solución está primero en el corazón, después viene acá, luego acá la mente, y finalmente acá. al bolsillo. Ese es el orden que vamos a ver en esta noche rápidamente para poder dar solución a estos problemas. Ok, primer punto. Lo más importante es el ser que el hacer. Más importante es el ser que el hacer. Les pongo una ilustración para que puedan entender fácilmente. Un hombre en Estados Unidos se dio cuenta una mañana que tenía rajada la pared. Inmediatamente llamó a un carpintero. Ustedes saben que en Estados Unidos las casas, la gran mayoría son de madera. El carpintero vino, le dio la solución, dijo perfecto, pero después de 2 semanas volvió a aparecer las mismas rajaduras, las mismas grietas. Pensando el dueño de la casa que hizo un mal trabajo, el primer carpintero llamó a un segundo carpintero. Hizo el mismo trabajo, dejó todo solucionado y, oh sorpresa, después de 3 semanas volvieron a aparecer las grietas. Investigando más a fondo con un ingeniero, con un arquitecto, se dio cuenta que el problema no estaba en las paredes, que el problema estaba en los cimientos de la casa. Si no corregían el problema de los cimientos de la casa, esas rajaduras siempre iban a aparecer ahí. Y eso es lo que quiero ilustrar en este primer punto. Es más importante que nosotros cambiemos el ser en nuestro corazón para que nuestro hacer, consecuentemente, pueda solucionarse. ¿Por qué gastamos nosotros como gastamos? Nosotros tenemos una cosmovisión diferente, cada uno de nosotros, hacia la vida. ¿Qué es una cosmovisión? Es el conjunto de ideas que nos ayudan a entender el mundo que nos rodea, y eso nos lleva a tomar decisiones buenas o malas. De la forma en que nosotros fuimos criados en nuestro hogar, en nuestra escuela, en nuestro colegio, nosotros aprendimos a tomar decisiones. Desde el punto de vista financiero, económico, nuestros padres fueron nuestros primeros maestros en cuanto a ese tema. Por ejemplo, cuando yo tenía 12 años de edad, mi mamá me daba poco dinero para ir al mercado a hacer las compras de la semana y me daba un listado con valores que me decía: tú puedes pagar por una libra de tomate, por decir algo, 10 sucres. Y así me daba el listado y yo no podía pasarme, obviamente, de ese presupuesto. Muchas veces no alcanzaba a comprar todo lo que necesitaba. Pero ya desde esa corta edad ya comencé yo a tener un control sobre el tema del dinero, porque sabía que
el dinero era escaso y que teníamos que administrarlo de la mejor manera. Hoy por hoy, a mi hijo que tiene 12 años también, le estoy tratando de dar enseñanzas en sus primeros pasos. De todo lo que él recibe, le dije, vas a dividirlo para 3. Una parte para ahorrar, otra parte para diezmar y otra parte para gastar. Y si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos 3 frascos en donde mi hijo va poniendo cada vez que recibe algo de dinero en cada uno de esos 3 frascos. No sé si se alcanza a ver la sonrisa de mi hijo, pero la sonrisa va a ser mucho mejor cuando él tenga 25 años y pueda obviamente ese dinero que tiene ahí ahorrado, invertirlo en alguna inversión que le pueda rendir frutos a futuro. Pero esa es nuestra responsabilidad con nuestros hijos, que podamos enseñarles posiblemente lo que a nosotros no nos enseñaron en su momento. Siguiendo con este tema de que es más importante el ser que el hacer, nosotros tenemos que tomar 4 actitudes ante el dinero. La primera actitud es ser administrador. En Salmos 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En otra cita bíblica dice: tuya, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Si estos versículos bíblicos nos enfatizan de que Dios es el dueño de todas las cosas, entonces nosotros pasamos a ser administradores. No podemos competir con Dios diciendo yo soy el dueño de mi casa, el dueño de mi vehículo, el dueño de las cosas materiales que nosotros tenemos. Simplemente Dios nos ha dado a nosotros esas cosas para administrarlas, ser buenos mayordomos. Y como buenos administradores nosotros tenemos que dar resultados. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser administrador y ser dueño? La diferencia está en el apego emocional que tenemos hacia las cosas. Alguien dirá: yo perdí mi casa por una deuda que tenía. En esas palabras se ve un dolor de esa persona porque dice: perdí mi casa. Si es que tuviera una actitud de administrador, diría: yo tuve que vender un activo para poder cancelar un pasivo. U otro ejemplo, de pronto, para que ustedes puedan entenderlo mejor. Si hay una persona que administra 30 tiendas a nivel nacional y resulta que una tienda ya tiene 3 años de pérdidas consecutivas y han hecho todo lo posible para poder sacarlo adelante y no han podido, ese administrador toma la decisión de cerrar esa tienda. Pero ¿qué sucede si es que existe una tienda similar en esa ciudad, en donde ha pasado desde los abuelos hacia los padres y hacia los hijos ese negocio? Y resulta que asimismo llevan 3 años de pérdida y no han podido sacar adelante. Para esa persona va a ser mucho más difícil cerrar ese negocio porque lo siente como propio, porque vino de sus abuelos, de sus padres y ahora él lo está administrando. Entonces, ese apego emocional es lo que a nosotros nos perjudica al querer ser buenos administradores. Tenemos que pensar como Job, que decía: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si hoy perdemos algo, el Señor nos va a permitir recuperar en el futuro mucho más, como el mensaje de este domingo el pastor Javier nos comentó. Segundo punto, ser contento. Esto es vivir bajo el principio de contentamiento. En 1 Timoteo 6, del 6 al 8, nos dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Es una pura verdad que nada hemos traído ni nada nos llevaremos cuando partamos de este mundo. Pero a veces como que nos aferramos a las cosas y no queremos soltarlas cuando sabemos que todo se quedará aquí. Debemos aprender a lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses 4:11 al 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre,
así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ese es un gran ejemplo que nos dio el apóstol Pablo, que aprendió a vivir, cualquiera sea su situación, con este principio de contentamiento. Sea que tenga escasez o que tenga abundancia, él vivía contento. Ojo que no digo conforme, porque hay una diferencia entre vivir contento y conforme. El conformismo te lleva a una negligencia, a no querer hacer nada, a acomodarte en tu metro cuadrado de confort. Y muchas veces esa persona conforme no quiere hacer nada para seguir adelante. Pero una persona contenta está feliz con lo que tiene, pero siempre tiene objetivos hacia adelante, que Dios obviamente le va a guiar para poder conseguirlos. Ok, tercera actitud, ser ahorrador. Ser ahorrador. Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Aquí tenemos nosotros un grave problema. ¿Cuántos saben que ahorrar es bueno? Hacen la mano. Saben que ahorrar es bueno. ¿Cuántos están ahorrando? Hacen la mano. Qué bueno, hay bastantes personas, gracias a Dios. Muchas veces nosotros sabemos que ahorrar es muy bueno, pero no lo hacemos. Y el tema del ahorro es tan importante porque muchas veces aparecen cosas imprevistas, inesperadas, que nos toca saber cómo debemos nosotros solventarlas, y a veces recurrimos a la tarjeta de crédito para poder cubrir esos gastos inesperados. Hace 3 meses hubo una sobrecarga de energía en mi casa, se quemó la cocina de inducción, hicimos el reclamo a la empresa eléctrica y nos dijo: en 3 semanas le damos una respuesta. Ha pasado 3 meses y seguimos esperando. ¿Qué me tocó hacer? Sacar del fondo de emergencia para poder comprar otra cocina de inducción, porque no podíamos quedarnos 3 meses o 6 meses sin cocina. Entonces, ese tipo de imprevistos tenemos que nosotros tener un ahorro para emergencias, un fondo especial para poder cubrirlos. Hay un refrán que dice: lo inesperado no sería tan inesperado si lo estuviéramos esperando. Y la única manera de esperar lo inesperado es teniendo un fondo de emergencia. Este fondo de emergencia nos recomiendan los expertos que debería ser 2 meses de ingresos, por lo menos 2 meses de ingresos. Ahora alguien dirá: ¿y cómo puedo ahorrar 2 meses de ingresos? Tiene que hacerlo poco a poco, porque no va a poder hacer en los primeros 2 o 3 meses. Va a tener que ahorrar posiblemente un 10% de sus ingresos hasta cuando pueda tener ese fondo de emergencia. Si ya tiene ese fondo de emergencia, usted pudiera seguir ahorrando para un fondo de inversión. Nosotros que hemos invertido en algún fondo de jubilación, podemos tener la tranquilidad de saber que si en algún momento ya dejo de trabajar o ya tengo cierta edad, yo ya tengo un fondo de jubilación ahorrado. Y ese tipo de cosas es importante hacerlo desde la más temprana edad. Entre más pronto lo hagamos, va a ser mucho mejor. Hay un cálculo que hacían que si usted ahorra $100 mensuales por 33 años con el interés bancario, usted pudiera llegar a tener $1 millón. $1 millón. Y el secreto no está en los $100 mensuales, el secreto está en el tiempo, en los 33 años que usted tendría que ahorrar. Entonces, póngase objetivos para poder ahorrar. Como cuarta actitud, debemos ser perseverantes. Debemos ser perseverantes. Proverbios 21:5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Si nosotros no somos perseverantes con estos principios, obviamente nunca vamos a salir de la pobreza. No estamos hablando de que esta es una carrera de 100 metros, esta es una maratón de 42 kilómetros. Y obviamente no podemos desmayar, porque si desmayamos, obviamente podríamos perder lo que hemos alcanzado. Seguimos adelante con la segunda sugerencia que quisiera hacer en esta noche, que es hacer un plan de control de gastos. Ahora, no sé si algunos ya lo tienen hecho, pero ¿por qué hablamos de un plan de control de gastos y no hablamos tanto de un presupuesto? Porque el problema se encuentra en el lado de los gastos, no está el problema en el lado de los ingresos. Si tú ganas $500 o ganas $5,000, el problema
va a ser el mismo, porque nosotros tenemos esa tendencia de ir gastando más de lo que nosotros tenemos. Y ese es un problema que cada vez se agudiza más. Se dice que en Estados Unidos gastan el 110% de lo que ingresan, de lo que se recibe cada persona. Es decir, ese 10% que están gastando de más, obviamente recurren a las deudas para poder cubrirlo. Y ahí nosotros tenemos que aprender a controlar muy bien el tema de los gastos. Ahora, para hacer un plan de gastos, obviamente debemos de ley partir de un tema de ingresos. Nuestros ingresos, si somos casados, deben estar unidos. En el momento en que los esposos manejan su dinero por separado, hay una alta probabilidad de divorcio en esa pareja, porque Satanás es muy astuto en poner engaños, trabas a la relación matrimonial si ya tienen separados los ingresos, y es mucho más fácil separar a la pareja cuando existe esa situación. Entonces es recomendable, para poder hacer un plan de control de gastos, unir los ingresos tanto del esposo como de la esposa si es que los dos trabajan. Después, ¿quién administra ese dinero? Sabemos que dentro de la pareja siempre hay una persona que tiene mejor capacidad de control y de manejo que la otra persona. Entonces ahí debemos dejar el orgullo de pronto y decirle a la esposa, si es que ella obviamente tiene ese don, decirle, tú vas a manejar el dinero, pero siempre hay que tener libros abiertos. No es que de pronto si decimos que la esposa tiene que manejar el dinero, ella lo va a guardar y a reservar. No, tiene que ser muy transparente el manejo, hacer un listado de los gastos que se tienen que realizar y obviamente llevar un control sobre eso. De los ingresos que se tiene en la pareja, se tiene que deducir lo que dice Lucas 20:25. En Lucas 20:25 Jesús dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Del total de ingresos que ustedes tienen, hay que pagar los impuestos al gobierno, los aportes al IES y también los diezmos y las ofrendas al Señor. En Malaquías 3:10 es el único versículo que hay en la Biblia donde dice que podemos probar a Dios. Probadme ahora en esto y abriré las ventanas de los cielos y enviaré bendición hasta que sobreabunda. En mis 35 años de cristiano yo he sido fiel a los diezmos y las ofrendas y puedo decir por experiencia propia que el Señor me ha bendecido muchísimo. Y no es que yo doy los diezmos diciendo al Señor, tú tienes que darme lo mismo, tienes que darme más. Yo doy el paso de obediencia y automáticamente Dios me va bendiciendo. Y no lo hago por conveniencia, sino por obediencia. Entonces, una vez que tenemos el ingreso neto disponible, que es el total de ingresos menos lo de César y menos lo de Dios, de ahí tengo el valor para poder gastar. No sé qué pasó con la pantalla. Bueno, mientras que lo solucionan allá arriba, tenemos el tema de los gastos. En los gastos nosotros tenemos que saber qué es lo que es necesidad y qué es lo que es deseo, porque muchas veces confundimos y ahí obviamente se nos van los gastos excesivamente dentro del hogar. Por ejemplo, la alimentación es una necesidad, pero yo puedo comprar una carne para hacer un bistec de carne, o puedo comprarme un lomo fino para hacerle la parrilla, bien asado, 3/4, bien delicioso, pero obviamente tengo que ver mi presupuesto, tengo que ver si es que tengo las condiciones económicas para satisfacer mi deseo o mi necesidad. Si yo tengo la suficiente capacidad económica, obviamente puedo satisfacer un deseo, pero si mi capacidad económica no me da, tengo que satisfacer la necesidad, que es lo más básico. Y así podemos ir viendo cada uno de los rubros para ver en qué nomás debemos ir gastando, pero lo importante es que si ustedes no tienen un control de gastos, en un mes ustedes puedan recolectar todos los recibos, facturas, y si no les dan ninguna factura, poner en un papelito lo que van gastando. Al final del mes se reúnen con su esposa, dividen los papeles y pueden dividir los rubros de gastos para poder saber en qué se está gastando.
El problema más grave en la pareja muchas veces es que inicia el mes y se acabó el dinero. Y estamos esperando de pronto la quincena para ver si es que a lo mejor nos llega algo más de dinero. Y para llegar a fin de mes es un suplicio. Y es que porque muchas veces no sabemos en qué estamos gastando. Y eso es importante controlarlo. Al final, el ingreso menos los gastos, ya regresó, tenemos un tema de un valor. Si restamos ingresos menos ingresos, nos da un valor positivo o negativo. Si es positivo, obviamente, permítame felicitarle, tal vez usted es un marciano y está dentro de ese grupo reducido de las personas que tienen saldo positivo después de reducir sus ingresos menos sus gastos. Pero si su saldo es negativo, ahí tiene que tomar dos decisiones. La primera, incrementar sus ingresos para cubrir ese déficit, o lo más fácil y más rápido es acortar los gastos. ¿De dónde puedo yo reducir los gastos en el hogar? Y les pongo ahí unos ejemplos. Yo tenía un servicio de cable que me costaba X valor al mes. Mi esposa me dijo, no quiero que sigamos pagando, llama al servicio de cable y dile que nos anulen el servicio. Yo muy obediente, obviamente. Llamé, dije, señores, por favor, córtenme el servicio porque no podemos cancelar. Mi esposa dejó de trabajar y obviamente los ingresos familiares se redujeron. El señor muy amablemente dijo, no se preocupe, le vamos a hacer un descuento del 50% por 6 meses, porque ha sido un buen cliente, para que usted no deje de tener el privilegio de tener el servicio de cable. Pasados los 6 meses volví a llamar, le dije, señores, les agradezco bastante, pero lastimosamente no puedo seguir pagando, para que por favor corten el servicio. Y para no hacerles muy largo el cuento, me dijeron, no, tenga 6 meses más, con el 50% de descuento, y ahí ya tengo ahorrado como $400 al año en el servicio solamente de cable. Y así tenemos que aprender a identificar dónde podemos ahorrar. Por ejemplo, cuando yo compro lo que es pasta de dientes, jabón y shampoo, yo voy a las cadenas comerciales, como yo tengo a cargo autoservicios en mi empresa, me doy cuenta dónde está más barato. Hay promociones de 3x2, 50% de descuento, entonces de ahí aprovecho y compro, lo cojo y lo pongo en una pequeña bodeguita en mi casa, y obviamente voy sacando paulatinamente y voy ahorrando. A un gerente de una cadena de autoservicios le pregunté cuál es el producto que más se ha incrementado en las ventas, y me dijo el papel higiénico industrial, el rollo ese grande de 180 metros. Y haciendo cálculos, obviamente yo vi el costo por metro versus lo que compraba anteriormente y me ahorraba el 55% del gasto en papel higiénico. Entonces compré mi dispensador, compré el rollo de 180 metros y estamos ahorrando ahí también en nuestra casa. Y así podríamos seguir toda la noche conversando sobre cómo ahorrar, pero yo creo que ustedes pueden en su casa conversar con su esposa y mirar obviamente dónde pueden ir ahorrando para no estar en conflicto con la esposa porque cada mes no alcanza la plata. Ok, seguimos entonces. El tercer punto que quería recomendarles en esta noche es libérate de las deudas. ¿Cuál era el primer punto? Es más importante el ser que el hacer. El segundo punto era haz un plan de control de gastos. Y el tercer punto, libérate de las deudas. Ok, estamos ahí. Hoy es tan fácil endeudarse que uno va a cualquier lugar y con una firma uno puede endeudarse tranquilamente en cualquier cosa. Tenemos llamadas telefónicas todos los días, no sé si les pasa a ustedes, que le ofrecen préstamos, que le ofrecen tarjetas de crédito, que les ofrecen planes vacacionales, etcétera, etcétera. Cosa que si uno no sabe controlarse, pues puede caer muy fácilmente en la trampa. La publicidad y el marketing ha hecho un buen trabajo hoy por hoy y dice, compre ahora y pague después. ¿Por qué no puedes darte un gusto hoy día
si puedes pagarlo en 12 meses tranquilamente. Ese es el engaño que tenemos hoy para endeudarse. ¿Cuál es el tema con el asunto de las deudas? Y voy a empezar de lo más fácil hacia lo más importante. El endeudarse es como abrir una ventana del futuro, coger el dinero que va a venir de aquí a 6 meses, un año, y traerlo al presente. El tema es que nosotros no tenemos comprada la vida. Puede ser que nosotros no vivamos de aquí a 6 meses, un año, 3 años para endeudarnos, y por esa razón no es bueno echar manos de las deudas. Otro punto importante es que cuando tú tienes deudas ya no puedes disponer de tus ingresos. Tus ingresos ya están comprometidos. Tú ya no puedes tomar decisiones por ti mismo, que tú sabes que tienes que cumplir tus deudas. Entonces ese es otro problema que tenemos que solventar. El otro asunto es decir, yo manejo bien mis deudas y cancelo, está dentro del presupuesto, pero no se dan cuenta de los intereses que están pagando a las tarjetas, gastos de mantenimiento, y etcétera, etcétera. Si ustedes suman esos intereses y todos sus gastos, se van a dar cuenta de que es un valor sumamente importante. Pero fundamental es el siguiente punto, que es justamente que las deudas, desde el punto de vista bíblico, te esclavizan. Y en Proverbios 22:7 dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Es decir, aquí el proverbio nos está diciendo que si nosotros tenemos una deuda, nos estamos esclavizando de aquella persona o aquella entidad que nos ha prestado el dinero. Para solucionar este tema de deudas, y obviamente es un tema bastante amplio, yo quisiera dejarles hoy de noche este concepto de la gratificación diferida. No sé si ustedes lo han escuchado. ¿Qué es la gratificación diferida? Es decir, yo voy a ahorrar ahora para después comprar lo que quisiera comprar. Es decir, no es endeudarme para comprar, sino es ahorrar para comprar. Y ahí se necesita dominio propio, porque es un tema de decir, voy a esperar 6 meses y voy a ahorrar para poder comprar una licuadora, una lavadora, hasta de pronto una televisión. Pero a veces la gente dice, no, es que esta es una oportunidad que no puedo dejar pasar, y ponga la tarjeta, y obviamente se endeuda por 6 meses, un año. Este tema de las deudas es un tema bastante amplio, bastante largo, que me gustaría de pronto profundizar un poco más, posiblemente en otra oportunidad. El tiempo